Friedrich Albrecht se asomó a la ventana de su habitación y contempló el vasto y vacío paisaje que se extendía ante él. La villa, antaño animada por los bulliciosos sonidos de su familia, permanecía ahora en silencio, como un monumento frío y hostil a la vida que le habían robado. Las pesadas cortinas se balanceaban ligeramente cuando el viento susurraba en la vieja y desgastada madera de la mansión. Cada crujido de las tablas del suelo bajo sus pies parecía reflejar el desgarro de su corazón. Su alma se había roto hacía 25 años, y por mucho que intentara repararla, las grietas se hacían más profundas con el tiempo. El pasado era una presencia constante en la casa. Flotaba en cada habitación, en cada rincón. El tenue aroma de Anneliese, su amada esposa, aún parecía aferrarse al tejido de su espacio compartido, a pesar de los años transcurridos. Friedrich cerró los ojos un momento, dejando que los recuerdos le invadieran. Casi podía oír su risa, el tranquilo zumbido con el que se movía por la cocina, la suave calidez de su abrazo. Todo le había sido arrebatado en un instante. Era un frío día de invierno cuando ocurrió el accidente. Aún recordaba el gélido golpe de la noticia, el escalofrío que le llenó el pecho cuando le informaron de que ella había muerto. Nadie debería tener que enterrar al amor de su vida, pensó Friedrich. Pero tuvo que hacerlo. Y desde aquel día, nada le pareció bien. Su vida perdió sus colores, su alegría se desvaneció como los últimos matices del atardecer. Su mundo se volvió gris. Todas las mañanas Friedrich se despertaba en la gran cama con dosel que una vez habían compartido. Ahora la cama estaba fría, y el calor que había encontrado en ella hacía tiempo que había desaparecido. Descorría las pesadas cortinas de terciopelo y miraba con los ojos entrecerrados el cielo gris pálido. Las nubes colgaban a menudo como una gruesa manta, ahogando la luz. Era una visión sombría, acorde con su estado de ánimo. La mansión, que antaño había estado llena de vida y amor, ahora parecía una tumba. Friedrich trató cuanto lo intentó de seguir adelante, de encontrar algún atisbo de alegría, pero le fue imposible. Los ecos de la ausencia de Anneliese le perseguían por todas partes. Los pasillos se hacían más largos con el paso de los años. Las habitaciones más frías y su propia presencia en ellas cada vez más insignificante. Los criados, antaño sus camaradas en las tareas comunes, ahora le hablaban poco. El personal de la casa, que hacía tiempo que había perdido la esperanza de que alguna vez volviera a su lugar, mantenía las distancias. El silencio se convirtió en su única compañía. Todos los días Friedrich seguía la misma rutina, un ritual de supervivencia. Se había convertido en un hombre de costumbres, un cascarón de lo que solía ser. Sus pensamientos eran consumidos por los recuerdos, el calor de la sonrisa de Anneliese, el sonido de su voz, su tacto. Incluso cuando estaba despierto, oía su risa en el fondo de su mente. Era como si su ausencia fuera un ser vivo que le persiguiera, impidiéndole seguir adelante. Una vez Friedrich había sido un hombre de negocios de éxito y había tomado decisiones que dieron forma al mundo que le rodeaba. Pero ahora todo parecía vacío. El imperio que había construido, la riqueza que había amasado, el reconocimiento que se había ganado, todo parecía carecer de sentido en ausencia de la única persona que le importaba. Ninguna cantidad de dinero o éxito podría reemplazar el vacío que Anneliese había dejado tras de sí. Su ayudante, una joven llamada Clara, acudía todos los días a su despacho y le presentaba informes. Él los hojeaba mecánicamente, firmando los documentos sin pensar demasiado, con la mente siempre en otra parte. Hoy Clara le ha traído un nuevo informe sobre terrenos en venta en los alrededores de Wiesenfeld. Parecía prometedor para una de sus nuevas empresas, pero Friedrich no le prestó atención. Las palabras se confundían en su cabeza y sus pensamientos volvían a alejarse del presente. «Señor Albrecht, ¿le importaría dar más detalles sobre la oferta del terreno?» La voz de Clara irrumpió en sus cavilaciones. Friedrich parpadeó y luego asintió, obligándose a concentrarse. «No, ahora no». «Déjamelo a mí, Clara», dijo distraídamente, con los ojos ya amigos. Clara vaciló, observándole un momento. «Por supuesto, señor Albrecht». «¿Va todo bien?» «No pasa nada», respondió Friedrich, con voz grave. «Solo, un poco cansado». Clara se marchó en silencio, sintiendo que su jefe volvía a sumirse en su soledad. Veía cómo había cambiado con el paso de los años, cómo se había alejado de la vida, de la gente, de todo lo que una vez había apreciado.
Nunca se lo había contado a nadie, pero no podía evitar sentirse triste cuando veía al hombre para el que trabajaba, alguien que antes había estado lleno de energía e ideas, pero que ahora no era más que una sombra de sí mismo. Friedrich respiró hondo y recogió el informe que había dejado. El terreno estaba en una zona pintoresca de Wiesenfeld, un pueblo tranquilo enclavado entre colinas y campos. Aquí había potencial, pero no le importaba. Tierra, propiedad, negocio, ¿qué significaban ahora? No tenía a nadie con quien compartirlos. La idea de adquirir más tierras, de construir algo nuevo, todo parecía un esfuerzo inútil en un intento de llenar un vacío que no podía llenarse. A medida que avanzaba el día, las horas se alargaban con agonizante lentitud. Friedrich recorría la casa sin rumbo fijo, de una habitación a otra. Finalmente se encontró en el gran comedor, donde Anneliese y él habían celebrado fiestas, reuniones y cenas familiares. Ahora la larga mesa estaba vacía y las sillas se agrupaban a su alrededor como espectadores de una vida muerta. Hacía mucho tiempo. Pasó la mano por la madera pulida, su superficie lisa y fría. Su mirada se dirigió a la gran escalera que conducía al primer piso, a su dormitorio. La idea de volver allí y dormir solo en aquel inmenso espacio vacío le oprimía el pecho. Se había convertido en una prisión para él. Mientras miraba hacia las escaleras, Friedrich oyó que llamaban a la puerta. Era Clara de nuevo, esta vez con una sugerencia. Señor Albrecht, sería una buena idea ir a Wiesenfeld. Allí hay un nuevo proyecto que podría ayudarle a tener una nueva perspectiva. Friedrich se volvió hacia ella, con expresión ilegible. Lo pensaré. Clara sonrió suavemente. Podría ser un pequeño descanso. Un cambio de aires podría ayudar. ¿Para la mente? Y para el alma. Friedrich asintió lentamente. Tal vez lo que necesitaba era un poco de evasión, alejarse del peso del pasado, aunque solo fuera por un momento. Había aprendido a vivir en las sombras de sus recuerdos, pero tal vez en algún lugar, en las profundidades de su alma, había una partícula de luz esperando. Se levantó, con la silla raspando el suelo, y se dirigió a la puerta. Iré a Wiesenfeld. Pero solo por un día. No me quedaré mucho tiempo. La sonrisa de Clara se ensanchó, aliviada. Lo prepararé. Al salir de la villa y subir al coche que le esperaba, Friedrich sintió en el aire una leve sensación de expectación. Por delante se extendía un camino que le llevaba a lo desconocido. Tal vez en las lejanas colinas de Wiesenfeld encontrara algo, alguien que le hiciera sentirse vivo de nuevo. No sabía lo que buscaba, pero estaba dispuesto a averiguarlo. Por primera vez en años, Friedrich sintió un rayo de esperanza. El viaje fue largo, condujo por carreteras sinuosas y pasó junto a campos de cultivos dorados, y el sol proyectaba largas sombras cuando empezaba a ponerse. El apacible paisaje al otro lado de la ventanilla parecía tranquilizarle, como si la propia naturaleza le ofreciera un suave respiro de la pesadez que se apoderaba de su corazón. Sin embargo, en su fuero interno, Friedrich se daba cuenta de que por mucha belleza y tranquilidad que hubiera, no podría librarse del dolor que no le abandonaba. El sol empezaba a ponerse mientras el coche avanzaba a toda velocidad por la sinuosa carretera hacia Wiesenfeld. Los rayos dorados proyectaban un cálido resplandor sobre el paisaje, y Friedrich se distrajo por un momento con los vastos campos abiertos que se extendían a lo largo de kilómetros. Había algo tranquilizador en la sencillez de esta tierra, en la forma en que los campos parecían extenderse sin fin, sin el peso del tiempo o de la ambición humana. Podía imaginarse perdiéndose en aquella inmensidad, olvidando por un momento el pesado peso de sus pensamientos. Pero a medida que el coche se acercaba a la pequeña ciudad de Wiesenfeld, los pensamientos de Friedrich volvieron a la tarea que tenía entre manos. Clara había organizado un breve reconocimiento del terreno, solo para satisfacer un negocio, pero una parte de él esperaba que la breve escapada le aportara la claridad que tanto necesitaba. No podía ignorar la profunda sensación de vacío que le atormentaba, por mucho que intentara alejarla. Al girar el coche por un estrecho camino de tierra, le invadió una sensación de silencio. El ruido del motor pareció desvanecerse y la campiña circundante le abrazó con su quietud. El camino conducía a una modesta granja, con sus paredes encaladas enmarcadas por flores silvestres y una hiedra rastrera. Parecía tan sencilla, tan humilde, tan alejada de la grandeza de su villa, y sin embargo era esa sencillez la que le hablaba de una manera que nunca lo habían hecho los fríos y lujosos salones de su casa.
Friedrich echó un vistazo a la propiedad. Alrededor de la casa había vastos campos, con hileras de cultivos que se mecían suavemente al viento. A la izquierda había un pequeño granero, con la pintura roja descolorida por años de exposición al sol. Pero su atención se centró en una figura que trabajaba en el campo. Allí, inclinada sobre una cama, estaba sentada una mujer. Estaba vestida con sencillez, de espaldas a él, pero algo en ella le llamó la atención. Sus movimientos eran fluidos, deliberados, como si tuviera todo el tiempo del mundo para ocuparse de la tierra bajo sus manos. Friedrich entrecerró los ojos, incapaz de apartar la mirada. La mujer se enderezó un momento, apartándose un mechón de pelo de la cara, y a Friedrich se le cortó la respiración por un instante. No había duda. La mujer se parecía a Anneliese. El parecido era asombroso, la postura, la forma de su rostro, incluso la manera en que la luz del atardecer iluminaba familiarmente sus rasgos. El corazón de Friedrich latía frenéticamente. Parpadeó, frotándose los ojos para ahuyentar la imagen, pero ésta no cambió. La mujer seguía donde estaba, cuidando el suelo como si le perteneciera, como si siempre hubiera estado aquí. Sacudió la cabeza, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Esto no podía estar pasando. Anneliese había desaparecido. La había enterrado hacía años. Y, sin embargo, la mujer que tenía delante era tan parecida a ella que parecía como si el tiempo se hubiera torcido para traerla de vuelta. El conductor, que había permanecido en silencio hasta ahora, rompió la tensión. ¿Me acerco a ella, señor?, preguntó inseguro, sin saber cómo reaccionaría Friedrich. Friedrich vaciló, con sus pensamientos arremolinándose en su cabeza. No, murmuró en voz baja. Iré solo. Sin decir nada más, abrió la puerta y salió del coche. Hacía fresco fuera, olía a tierra fresca y prometía lluvia. Mientras caminaba hacia la mujer, el corazón le retumbaba en el pecho. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si sus pies fueran de piedra. Tuvo que contenerse para no dar marcha atrás, para no refugiarse en la seguridad del coche, para no sucumbir a la extraña fuerza que le empujaba hacia adelante. Al principio, la mujer no le prestó atención. Siguió trabajando, arrodillada y cavando en el suelo con una pequeña pala. Estaba completamente concentrada, como si nada en el mundo pudiera distraerla de su trabajo. Pero cuando él estaba a pocos metros de ella, se enderezó de nuevo y su mirada se posó en él. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, y durante un breve instante se quedó mirándole fijamente. A Friedrich se le hizo un nudo en la garganta y sintió el peso de su mirada como una presencia física. Se parecía tanto a Anneliese, pero había algo más, algo que le decía que no era la mujer que había amado y perdido. Era una desconocida, una mujer cuyo nombre no sabía, y sin embargo le invadió una emoción que no había sentido en años. Buenas noches, dijo en voz baja, limpiándose las manos en el delantal y dando un paso hacia él. Su voz era suave, cálida, pero había en ella una cierta cautela, como si no supiera por qué él estaba allí. Buenas noches, dijo Friedrich con voz ronca. Se aclaró la garganta y se acercó. He venido a ver el terreno. La mujer sonrió débilmente, aunque era evidente que seguía aturdida por su inesperada presencia. Ah, sí. Esta es la propiedad de mi familia. Me llamo Greta Schneider. Greta Schneider, repitió Friedrich en un susurro apenas audible. El nombre no significaba nada para él, pero había una pesadez en el que no podía explicar. Extendió la mano, intentando mantener la compostura. Soy Friedrich Albrecht. Vengo a ver el terreno para un posible proyecto. Greta bajó un momento la mirada hacia su mano y se la estrechó con firmeza, con expresión ilegible. Es un lugar sencillo, señor Albrecht, dijo en tono educado pero no excesivamente amistoso. No tenemos mucho que ofrecer, pero hacemos lo que podemos. Friedrich asintió con la cabeza. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras parecían escapársele. En lugar de eso, la miró fijamente, tratando de conciliar los sentimientos que bullían en su interior. Aquella mujer, aquella desconocida, se parecía tanto a Anneliese que resultaba casi insoportable. Era el recuerdo de una vida que nunca podría recuperar, de un amor perdido para siempre. Greta ladeó ligeramente la cabeza, como si se diera cuenta de su expresión distante.
¿Se encuentra bien, señor Albrecht? Preguntó, frunciendo las cejas con preocupación. Parece que ha visto un fantasma. Friedrich se obligó a sonreír, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Estoy bien. Solo. Estaba pensando en ello. El terreno es precioso, señorita Schneider. Es una hermosa parcela. Ella asintió, su mirada se suavizó un poco. Gracias. Significa mucho para mí. Esta tierra ha pertenecido a mi familia durante generaciones. El corazón de Friedrich se apretó cuando ella habló. Sus palabras, su voz, todo le resultaba tan familiar. Era como si el universo le hubiera arrojado a un extraño eco del pasado. Un espejo que reflejaba lo que había perdido. ¿Quieres que te enseñe? Ofreció, y su tono se hizo más abierto, más acogedor. Puedo enseñárselo, aunque no hay mucho que ver aquí. Friedrich dudó. No sabía por qué había aceptado, pero la idea de quedarse para saber más de ella le parecía necesaria. Asintió, incapaz de expresar sus razones, pero sabiendo en sus entrañas que no podía marcharse todavía. Había algo aquí, algo sobre Greta que tenía que comprender. Sí, por favor, dijo en voz baja. Me gustaría mucho. Mientras caminaban juntos por el campo, Friedrich no podía evitar la sensación de que algo que había enterrado hacía mucho tiempo se estaba despertando en lo más profundo de su ser. Greta no era Anneliese, él lo sabía. Pero había algo en ella, algo que no podía definir, que despertaba en él sentimientos que no se había permitido sentir en años. La visita fue sencilla. Greta le mostró el granero, los cultivos y la pequeña casa que servía de corazón a la granja. Pero Friedrich no dejaba de mirarla, incapaz de deshacerse de la sensación de déjà vu. Era como si ella fuera la encarnación viva del amor que había perdido, pero en otra forma, en otra vida. Mientras estaban en el campo y el sol se hundía en el horizonte, Friedrich preguntó, ¿has pensado alguna vez en vender la tierra? Greta se detuvo y se volvió hacia él, con el rostro indescifrable. No, dijo con firmeza. Es el legado de mi familia. No puedo venderlo, no importa el precio. Friedrich se asombró de la fuerza de su voz. La mayoría de la gente se habría vendido a la primera oferta, pero Greta no parecía afectada por su propuesta de negocio. Friedrich la respetaba, aunque eso aumentara el misterio que la rodeaba. Lo entiendo, contestó en voz baja, y había una pesadez en su voz que él no había esperado. Pero si cambias de opinión, por favor, házmelo saber. Greta le asintió cortésmente, aunque su mirada seguía siendo cautelosa. Le agradezco su interés, señor Albrecht. Pero creo que descubrirá que esta tierra significa más para mí que cualquier cosa que el dinero pueda ofrecer. Friedrich se quedó mirándola largo rato. Quería decir algo, hacer más preguntas, pero no lo hizo. Se limitó a sentir con la cabeza y a caminar de vuelta al coche, y en su mente creció la inquietante sensación de que Greta era algo más que una simple granjera. Ella era la clave de algo que él aún no estaba preparado para afrontar. Mientras el coche se alejaba de la granja, Friedrich no podía evitar pensar que aquel extraño encuentro era solo el principio de algo más complejo y profundo de lo que hubiera podido imaginar. Los días posteriores a la primera visita de Friedrich a Wiesenfeld fueron largos y llenos de pensamientos inquietos. No podía apartar de su mente la imagen de Greta Schneider. Cada vez que cerraba los ojos, se le aparecía su rostro, tan parecido al de Anneliese que parecía casi un sueño. Esta semejanza le perseguía, permaneciendo en sus pensamientos como una melodía que no desaparecía. Por mucho que intentara descartarlo como un truco de la mente, sabía que había algo más que una mera coincidencia. Friedrich regresó a su villa de Finkenberg, pero la casa que antes había sido su refugio parecía ahora una prisión. Las habitaciones, aunque llenas de su riqueza y sus logros, parecían vacías. El peso de la ausencia de Anneliese le oprimía a todas horas del día, y el silencio de la casa solo era roto por el crujido ocasional de las tablas del suelo o el leve susurro de las hojas al otro lado de la ventana. Incluso en medio de su imperio, Friedrich se sentía perdido. No podía dejar de pensar en Greta. Algo en ella despertaba en él un sentimiento profundo y duradero. Su calidez, su amabilidad, todo ello le recordaba a Anneliese, pero estaba claro que no eran la misma mujer. Y, sin embargo, había entre ellas una conexión imposible de ignorar. ¿Era solo un parecido asombroso?
¿O era algo más? Los días se convirtieron en semanas, pero Friedrich seguía pensando en Greta. Sabía que tenía que averiguar más cosas sobre ella, entender qué era lo que le hacía sentirse tan unido a ella. Pero también se dio cuenta de que la verdad no podía dejarse al azar. Tenía que haber respuestas. Entonces decidió tomar cartas en el asunto. Una noche, tarde, con el cielo oscuro extendiéndose sobre sus cabezas, Friedrich hizo una llamada telefónica. Tenía un contacto, un investigador con el que había trabajado en el pasado, un hombre fiable y discreto. La decisión fue instantánea, tenía que averiguar más cosas sobre Greta. Tenía que haber una razón para la atracción que sentía por ella. No podía seguir ignorando esa sensación. Sentado ante su escritorio, tamborileaba inquieto con los dedos sobre la superficie de caoba, esperando a que el investigador contestara. Cuando por fin sonó el teléfono, lo descolgó sin vacilar. Señor Albrecht, dijo la voz al otro lado del cable, baja y segura. ¿Qué puedo hacer por usted? Necesito información, respondió Friedrich, con voz firme. Sobre una mujer llamada Greta Schneider. Vive en Wiesenfeld. Lo necesito todo, su pasado, su familia, todo lo que puedas encontrar. Hubo una pausa al otro lado, un momento de reflexión, antes de que el investigador respondiera. Entendido. Me pondré a trabajar inmediatamente. De acuerdo, dijo Friedrich, con las preguntas rondándole la cabeza. Necesito saber la verdad. Y lo antes posible. Por supuesto, señor Albrecht, respondió el investigador en tono uniforme. Le mantendré informado. La llamada terminó y Friedrich se reclinó en su silla, mirando por la ventana el cielo cada vez más oscuro. Sentía una extraña mezcla de expectación y miedo. ¿Qué descubriría sobre Greta? ¿Y si la verdad resultaba ser algo que no estaba preparado para oír? Sus cavilaciones se vieron interrumpidas a la mañana siguiente, cuando recibió una llamada de un investigador. He reunido cierta información sobre la señorita Schneider, comenzó el investigador. Su voz sonaba algo insegura. Es sorprendente, por no decir otra cosa. A Friedrich se le aceleró el corazón. ¿Qué has encontrado? Fue adoptada, dijo el investigador con mesura. Su madre biológica era Anneliese von Brunn. Friedrich sintió que el suelo se movía bajo él. Las palabras flotaban en el aire como una nube oscura cargada de significado. ¿Estás seguro? Preguntó Friedrich, con la voz tensa, casi crispada. ¿Anneliese era su madre? Sí, confirmó el investigador. Los registros son antiguos, pero las conexiones son obvias. Greta Schneider es la hija biológica de Anneliese von Brunn, su difunta esposa. A Friedrich se le agolpaban los pensamientos, uno sobre otro, en un torrente de confusión e incredulidad. Greta era la hija de Anneliese. La mujer que había conocido, la mujer que le resultaba tan familiar, era la hija de su difunta esposa. La conmoción le invadió como una ola y permaneció largo rato en silencio, intentando comprender la enormidad de lo que acababa de saber. Y necesito saber más, dijo finalmente Friedrich, con la voz apenas por encima de un susurro. Cuéntame todo lo que encuentres. Necesito entenderlo. El investigador accedió a recabar más información, pero Friedrich apenas podía concentrarse en el resto de la conversación. Su mente se consumía al darse cuenta de que Greta, la mujer por la que se sentía tan inexplicablemente atraído, estaba conectada con Anneliese de un modo que nunca habría imaginado. Al colgar el teléfono, Friedrich sintió como si el pasado y el presente hubieran chocado, y la verdad afloró como un misterio enterrado hacía mucho tiempo que amenazaba con desvelarlo todo. Se levantó y, con piernas temblorosas, se dirigió a la ventana para contemplar las colinas. El paisaje, tan familiar y apacible, parecía burlarse de él. ¿Cómo podía no saberlo? ¿Cómo no había visto las señales, la conexión entre Greta y Anneliese? ¿Cómo no se dio cuenta? Pero había algo más profundo, algo más apremiante que su propia confusión. Tenía que volver a ver a Greta. Tenía que enfrentarse a la verdad, fuera cual fuera, cara a cara. Friedrich ha tomado una decisión. Volverá a Wiesenfeld. Averiguará todo lo que pueda sobre Greta, sobre su pasado y sobre su vínculo común, por complicado y doloroso que sea. Después de comer, condujo de nuevo hasta la granja,
con el corazón encogido por el descubrimiento que había hecho. Esta vez el camino parecía más largo, cada kilómetro se extendía ante él como un espacio infinito. Su mente era un torbellino de pensamientos, preguntas y emociones que no sabía cómo digerir. Al llegar a la granja de Greta, un malestar familiar se instaló en su pecho. Mientras salía del coche y se dirigía a la casa, intentó calmarse y prepararse para la confrontación que le esperaba. Tenía que encontrar las palabras adecuadas, el enfoque correcto para ella. Cuando llegó, Greta estaba trabajando en el jardín de espaldas a él. Estaba inclinada, concentrada en las plantas, y Friedrich la observó durante un rato, con el corazón desbordante de emoción. Cuando se volvió y lo vio, su expresión se suavizó. Señor Albrecht, dijo, con voz cálida pero cautelosa. ¿Vuelve tan pronto? Tenía que venir, respondió Friedrich, con la voz tensa. Hay algo que tenemos que discutir. Greta dejó a un lado la pequeña herramienta de jardinería que sostenía y frunció ligeramente las cejas. Por supuesto. ¿Qué tienes en mente? Friedrich vaciló y luego respiró hondo. He aprendido algo sobre ti, Greta. Algo que creo que mereces saber. Greta le miró, con los ojos llenos de curiosidad. ¿Qué quieres decir? Friedrich se detuvo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La verdad había sido revelada. Y no había vuelta atrás. Greta, comenzó lentamente, eres la hija de Anneliese von Brunn. Mi difunta esposa. Tu madre biológica. Las palabras golpearon a Greta como un puñetazo. Dio un paso atrás, con los ojos desorbitados. Lo miró fijamente durante un largo instante, como si fuera incapaz de comprender lo que acababa de decir. ¿Qué? ¿De qué estás hablando?, susurró Greta, con voz temblorosa. Friedrich dio un paso adelante, con el corazón encogido por su confusión. Sé que es difícil de creer. Pero es verdad. Lo he confirmado. Eres la hija de Anneliese. Eres hija de mi mujer. Greta palideció al sentir el peso de la revelación. Le temblaban las manos cuando llegó al banco del jardín más cercano y se sentó en él. Mi madre. Susurró, su voz apenas audible. No lo entiendo. Friedrich se arrodilló frente a ella, con voz suave pero firme. Sé, Greta, que esto no es fácil de aceptar para ti. Pero quería que lo supieras. La verdad, toda la verdad. Ella permaneció sentada en silencio durante largo rato, con la mirada perdida en la distancia, inmersa en un torbellino de pensamientos. El mundo a su alrededor parecía disolverse, dejando solo el peso de la verdad entre ellos. Friedrich permaneció en silencio, esperando a que ella comprendiera lo que había dicho. En ese momento se dio cuenta de que el viaje que le esperaba sería difícil. Habría muchas preguntas que responder y muchas emociones que experimentar. Pero por el momento, solo podía esperar a que Greta encontrara su propio camino a través de la verdad que le había sido revelada. Una pesadez flotaba en el aire entre ellos, agravada por el peso de la revelación. Friedrich vio la confusión en los ojos de Greta, la lucha que estaba librando mientras intentaba comprender la verdad que él acababa de poner a sus pies. Sus manos, aún temblorosas, yacían en su regazo mientras intentaba recomponer los fragmentos de una vida que nunca había conocido. Todo lo que creía saber de sí misma, su familia, su identidad, acababa de hacerse añicos. Greta permaneció inmóvil, mirando al suelo, como si la tierra pudiera proporcionarle alguna respuesta, algún alivio a la tormenta de emociones que la había abrumado de repente. Friedrich esperó a su lado, aunque cada segundo le parecía una eternidad. Pudo ver la expresión de incredulidad en el rostro de ella, que poco a poco se fue transformando en algo más profundo. Se hizo el silencio entre ellos, ninguno de los dos se atrevía a hablar. La verdad era demasiado grande para expresarla con palabras. Finalmente Greta habló, su voz era un susurro apenas audible. Mi madre. Anneliese, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué nunca me dijo nada? Sus palabras atravesaron el silencio como una cuchilla. Friedrich abrió la boca para contestar, pero se dio cuenta de que no tenía respuesta. No lo sabía. No sabía que Anneliese le estaba ocultando un secreto tan grande, ni adivinaba por qué había decidido hacerlo. No lo sé, dijo Friedrich en voz baja, sentándose a su lado. Nunca me habló de ello.
Nunca me habló del niño, ni siquiera después de casarnos. Su voz temblaba, como si la mera mención del nombre de Anneliese amenazara con hacer añicos la frágil compostura a la que se aferraba. No tengo las respuestas, Greta. Ojalá las tuviera. Greta frunció las cejas mientras lo miraba, había tantas emociones en sus ojos, peligro, tristeza, confusión, pero sobre todo una sensación de pérdida profunda y dolorosa. ¿Por qué nunca vino a buscarme? ¿Por qué no me buscó? Friedrich hizo una pausa, considerando cuidadosamente sus palabras. Era una pregunta que se había hecho muchas veces. Siempre había supuesto que el pasado de Anneliese era lo que había enterrado en lo más profundo de su ser, lo que había dejado atrás cuando lo conoció. Pero esta revelación sobre Greta le hizo preguntarse. ¿Había algo más en la historia de Anneliese de lo que él nunca había sabido? ¿Se arrepentía de haber renunciado a su hija? Había querido encontrarla, pero por alguna razón nunca encontró el valor o la oportunidad. No lo sé, Greta, dijo en voz baja, con la voz tensa. Pero sí sé una cosa, Anneliese te quería. Debe haberte amado. Nunca hablaba de ti, pero... No puedo creer que te dejara sin motivo. Debió de haber circunstancias, algo que sintió que no podía cambiar. La voz le tembló un poco y tragó saliva, intentando mantener la compostura. Greta negó con la cabeza, apretando con fuerza las manos sobre el regazo. No entiendo nada. Durante mucho tiempo pensé que mis padres adoptivos eran mi verdadera familia. Me querían. Nunca lo dudé. Pero ahora... Se quedó callada, con la voz cargada de emoción. Ahora ya no sé quién soy. Friedrich alargó la mano y se la puso suavemente en el hombro. Sigues siendo Greta Schneider. La persona que eras antes de que todo esto saliera a la luz. No te cambia, solo complica tu historia. Pero no te define. Levantó los ojos hacia él, en los que había lágrimas sin derramar. No lo siento así. Se siente como si todo lo que sabía era una mentira. A Friedrich le dolía el corazón por ella, la profundidad de su dolor era casi insoportable. Nunca había imaginado que su acto de revelar la verdad llevaría a desentrañar tan profundamente la identidad de alguien. Pero también sabía que ya no había vuelta atrás. La verdad había sido revelada y determinaría todo lo que siguiera. Durante largo rato ninguno de los dos habló. A su alrededor se oían los silenciosos sonidos del atardecer, el canto de los grillos y el lejano susurro de los árboles. Era un sonido apacible, pero parecía distante, como si perteneciera a otro mundo, muy alejado de la agitación que se desarrollaba en este pequeño rincón de Wiesenfeld. Por fin Greta se levantó, con movimientos lentos y pausados. Se secó los ojos, aunque las lágrimas eran incesantes y ahora caían libremente. Necesito dar un paseo, dijo con voz tranquila pero firme. Necesito pensar. Friedrich también se levantó, no quería interferir, pero tampoco quería dejarla ir sola, no en el estado en que se encontraba. ¿Puedo acompañarte?, le ofreció, con voz suave. Pero Greta negó con la cabeza, con los ojos llenos de determinación. No, dijo en voz baja. Necesito estar sola un rato. Solo, déjame estar. Friedrich asintió, respetando sus deseos. Por supuesto. Pero si necesitas algo, estoy aquí. ¿Siempre? Greta le hizo un leve gesto con la cabeza, se dio la vuelta y se dirigió hacia los campos. Cuando desapareció en el crepúsculo, Friedrich sintió un nudo en el pecho. Había tantas cosas que quería decir, tantas cosas que quería explicar, pero se dio cuenta de que no era el momento. La siguió con la mirada durante un largo rato, hasta que ella se convirtió en una silueta a contraluz. Se hizo el silencio entre ellos, por primera vez en años. Friedrich sintió el peso de sus propias emociones no resueltas. Siempre había creído que conocer la verdad le aportaría claridad, que de alguna manera le tranquilizaría. Pero en ese momento, la verdad solo parecía aumentar la confusión y el dolor de ambos. Se apartó del campo y caminó lentamente hacia la granja. Las sombras del atardecer se acercaban y el aire nocturno se volvía más frío. Todo en el lugar, la tierra, la casa, incluso los árboles, parecía contener la respiración, esperando que algo cambiara. Y el cambio, Friedrich lo sabía, era inevitable. Greta tendría que aceptar la verdad a su manera, a su debido tiempo.
Mientras tanto, no podía hacer otra cosa que esperar y confiar en que ella encontraría las respuestas a sus preguntas. Cuando entró en la casa, oyó el silencioso zumbido del viento en los árboles al otro lado de la ventana. Se sentó a la pequeña mesa de la cocina y el silencio se hizo casi opresivo, como si la propia casa llorara con él. Había una extraña finalidad en el aire. El pasado de Anneliese les había alcanzado y ahora tenían que afrontar las consecuencias. Pero a pesar de la gravedad de lo que estaba ocurriendo, Friedrich no podía evitar la sensación de que aquí había algo importante, algo más que la dolorosa verdad sobre el legado de Greta. No se lo esperaba, pero de alguna manera sentía que era el comienzo de algo nuevo. El vínculo entre él y Greta, por complicado que fuera, podría convertirse en algo profundo. No sabía qué le depararía el futuro, pero una cosa era cierta, no podían deshacer el pasado, pero podían intentar avanzar juntos. Y eso era probablemente suficiente por ahora. Los días que siguieron a la revelación de Greta transcurrieron en un pesado silencio. Friedrich regresó a Finkenberg, pero ni siquiera en la intimidad de su villa podía quitarse de encima el peso de lo ocurrido. Pasaba los días en reuniones, ocupado en sus propios asuntos, pero sus pensamientos volvían a menudo a Greta. Sabía que ella necesitaba tiempo para aclarar las cosas, para procesar la verdad que se había desatado sobre ella. Pero le carcomía la incertidumbre de saber cuándo se pondría en contacto con ella, o si lo haría. No podía dejarla escapar de nuevo. Al tercer día de su conversación, Friedrich regresó a Wiesenfeld en coche. Se había dicho a sí mismo que debía dejar libre a Greta, pero ahora le parecía imposible. La atracción de la verdad, de su conexión, era demasiado fuerte. No podía marcharse sin intentar ayudarla a comprender que, pasara lo que pasara, no estaba sola. Cuando llegó a la granja, el sol empezaba a ocultarse tras las colinas, proyectando largas sombras sobre los campos. El aire era fresco, insinuando la llegada del otoño. Cuando bajó del coche, vio a Greta trabajando cerca del granero, de espaldas a él, revisando sus herramientas. Al principio no se fijó en él, pero cuando se acercó, se detuvo y se volvió, mirándole a los ojos. Por un momento hubo una silenciosa tensión entre ellos. Ninguno de los dos sabía por dónde empezar, cómo salvar la brecha que se había formado tras su última conversación. Greta, dijo Friedrich en voz baja, dando un cauteloso paso adelante. Sé que pediste que te dejara sola, pero no puedo dejar las cosas así. Quiero ayudarte, si me dejas. La expresión de Greta se suavizó, pero su actitud seguía siendo cautelosa. No sé qué tipo de ayuda necesito, respondió en voz baja, con incertidumbre en la voz. Ahora mismo ni siquiera sé quién soy. Friedrich asintió, dándose cuenta de la profundidad de su confusión. No puedo fingir que entiendo por lo que estás pasando, dijo en voz baja. Pero puedo escucharte. Puedo estar a tu lado. Se miró las manos durante un largo rato, reflexionando, antes de volver a mirarle. Es que, ahora todo parece diferente. Me pasé toda la vida pensando que mis padres eran los que me elegían, los que me querían. Y ahora he descubierto que mi verdadera madre es alguien a quien nunca conocí. Alguien que me abandonó. Friedrich se acercó, con el corazón compungido por ella. Greta, sé que esto es difícil. Pero por todo lo que he aprendido, estoy seguro de que Anneliese te quería. Debió de amarte. Fueran cuales fueran las razones, nunca dejó de pensar en ti. Solo que, ella tenía sus propios demonios contra los que luchar. Greta negó con la cabeza. ¿Pero por qué no vino a por mí? ¿Por qué no intentó encontrarme? La pregunta flotaba en el aire y Friedrich no tenía respuesta. Solo podía imaginar el dolor que sentía Anneliese, la carga que soportaba. Pero también sabía que el pasado era algo que ninguno de los dos podía cambiar, por mucho que lo desearan. No tengo las respuestas, Greta, dijo Friedrich en voz baja, pero sé que no importa por lo que haya pasado. No te ha olvidado. Y yo tampoco. Desde el momento en que te vi, sentí algo que no puedo explicar. Es como si una parte de ella viviera en ti. Los ojos de Greta se ablandaron, pero por un momento guardó silencio. En lugar de eso, se quedó mirando los campos, con expresión indiferente. No sé qué hacer con todo esto, Friedrich. No sé cómo seguir adelante cuando todo lo que creía saber se desmorona a mi alrededor.
Friedrich se puso a su lado y la miró a través del paisaje, los mismos campos que habían formado parte de su vida durante tanto tiempo. Vio el peso que llevaba, la carga de la verdad. Pero también vio en ella la fuerza, la resistencia que tanto le recordaba a Anneliese. Era como si hubiera heredado esa misma fuerza silenciosa, aunque aún no se diera cuenta del todo. Yo tampoco tengo todas las respuestas, admitió Friedrich. Pero sí sé una cosa, no tienes que afrontar esto sola. Yo estoy aquí. Quiero ayudarte, formar parte de tu vida, si me dejas. Greta se volvió hacia él y su expresión se suavizó. ¿Y tú, Friedrich? ¿Qué quieres de todo esto? ¿De mí? Hizo una pausa, la pregunta le pilló desprevenido. ¿Qué quería? La respuesta fue más clara de lo que esperaba. Quiero estar a tu lado. Quiero conocerte y ayudarte a lidiar con lo que está pasando entre nosotros. No sé a dónde va esto, pero no quiero irme. No ahora. Hubo un largo silencio entre ellos, lleno de pensamientos y emociones no expresados. Greta buscó en su rostro un atisbo de insinceridad, pero no lo había. Pudo ver la profundidad de su dolor, la forma en que llevaba dentro los recuerdos de Anneliese. Ahora tenía claro que lo que sentía por ella era algo más que un simple parecido con la mujer que amaba. Había algo real, algo que no se había permitido ver hasta ahora. Yo tampoco sé a dónde va esto, dijo Greta en voz baja, pero tal vez. Tal vez vale la pena explorar. ¿Juntos? El corazón de Friedrich se estremeció suavemente al oír sus palabras. Extendió la mano y la posó suavemente en su brazo, el tacto era cálido y tranquilizador. Te prometo que no te presionaré. Iremos paso a paso. No nos precipitaremos. Por primera vez desde su conversación sobre Anneliese, Greta sonrió. No era una sonrisa amplia, pero era suficiente. Era un signo de esperanza, la posibilidad de que algo nuevo floreciera de las cenizas del pasado. Creo que me gustaría, dijo ella en voz baja, flexionando ligeramente sus dedos alrededor de los de él. Friedrich asintió, sintiendo que una sensación de paz se instalaba en su pecho. No era la solución a todo el dolor, a toda la confusión que ambos sentían, pero era un comienzo. Una oportunidad de sanar, de construir algo nuevo a partir de lo que ambos llevaban dentro. La tarde continuó en un silencio tranquilo y acogedor mientras ambos caminaban por los campos. El paisaje que les rodeaba era tranquilo y apacible, el sol poniente proyectaba una luz dorada en el horizonte. Por un momento todo empezó a sentirse bien. No era la vida que habían imaginado, pero era su vida y empezaba a tomar forma. Cuando llegaron al límite de la granja, donde los campos se encontraban con la lejana línea de árboles, Friedrich se detuvo y miró a Greta, con una esperanza en el corazón que no había sentido en años. Esto es solo el principio, Greta, dijo en voz baja, con una voz llena de convicción. Pase lo que pase después, lo afrontaremos juntos. Greta le miró con expresión pensativa y asintió lentamente. Juntos, repitió, y una pequeña pero sincera sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. En ese momento, mientras el cielo del atardecer se oscurecía sobre ellos, Friedrich sintió un cambio en sí mismo. El dolor, la pérdida, el aislamiento, todo lo que había llevado dentro durante tanto tiempo, seguían ahí, pero ya no le definían. Por primera vez en años, sintió que tenía un futuro. Un futuro con Greta. Un futuro que no era solo sobre el pasado, sino sobre la construcción de algo nuevo, algo real. Y por primera vez en mucho tiempo, Friedrich creyó que tal vez podría volver a encontrar la felicidad.